Bueno, señor ministro, darle la bienvenida y un agradecimiento por participar de esta actividad, que es parte de un conjunto de acciones que está haciendo la Universidad de Costa Rica y que intenta incorporar otros miembros de la academia en la lógica que nos tiene que ocupar a todos. Tuvimos un proceso de adhesión a la OCDE y eso implicó mucho trabajo, pero el objetivo no era entrar, el objetivo es cómo le sacamos provecho. Y ahora estamos en una etapa en donde ya somos miembros, ya tenemos voz, ya tenemos voto, ya estamos cumpliendo 3 años de ser parte de la organización y me parece que es válido y pertinente hacer un balance de qué ha pasado en estos 3 años, qué se ha hecho, qué falta por hacer, qué beneficios o qué cosas positivas podemos rescatar de estos 3 años y cuáles son los desafíos, porque yo creo que entendiendo o teniendo claridad de cuáles son esos desafíos, podemos tratar de alinear la estructura costarricense en la consecución y en el objetivo que tiene que ser sacar el máximo beneficio a esta incorporación de Costa Rica a la organización. Encantado, John, de estar compartiendo con vos, un colega, un amigo, y también encantado de poder explicar un poquito lo que bien has dicho en tus comentarios iniciales, dónde estamos y hacia dónde vamos, hacia dónde va Costa Rica en la OCDE. Y bueno, agradezco este espacio, esta inquietud intelectual que te ha caracterizado, pues siempre es oportuno entrar estos espacios para poder tener conversaciones informadas, ¿verdad? Recordemos que el proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE fue un proceso que tomó muchos años, varias administraciones. Fue una política de Estado que se asumió como tal y que continúa bajo el actual gobierno. Que tuviste un rol protagónico, te tocó volar pico y pala. Señor, desde el inicio hasta el final, fue un proceso que con mucho honor tuve la oportunidad de participar en todas las fases. Y pues estoy bastante contento de ver cómo Costa Rica en tan poco tiempo, en apenas su 3er aniversario de miembro pleno de la organización, ya ha dado y viene dando mucho que hablar. Recordemos que entrar a la OCDE no es fácil. Primero, tuvimos que emprender un proceso de cabildo político para convencer a las economías más prósperas del mundo, muchas de ellas economías, las G7, son miembros de la OCDE, varios miembros del G20, de que por qué Costa Rica tiene un lugar en esa organización. Y explicarles las razones por las cuales nosotros aspiramos a ser parte de la misma. En primer lugar, creo que es claro que para una economía tan pequeña como la costarricense, el multilateralismo, el orden internacional basado en reglas, es una avenida para que su voz sea escuchada. Es un foro donde principalmente las economías más pequeñas pues tienen la oportunidad de apoyarse con países en los cuales quizás no tendríamos una interacción cotidiana como la que tenemos en París. Con Japón, con el Reino Unido, con Canadá, con Alemania, con Corea del Sur, con Australia, con Israel, en fin, una multiplicidad de actores que tienen algunas experiencias interesantes que escuchar, que observar, porque algunas de las cosas, de los retos y los desafíos que nuestra economía, nuestra sociedad está transitando, pues también otras economías lo han transitado y han encontrado alguna receta para atenuar o para atender esos retos y atenuar los impactos negativos que una situación o una crisis específica puedan generar en una economía, en la sociedad. También aspiramos a convertirnos en miembros de esta organización para buscar una mejora de nuestra gobernanza pública, de las instituciones del Estado, para buscar una mayor nivelación de la cancha entre diferentes actores económicos, para también enviar una señal al capital extranjero, a los inversionistas extranjeros que andan buscando, ¿no?, dónde ubicarse, dónde reubicarse. Y el hecho de que Costa Rica se siente
y haga y se comprometa a hacer un ejercicio genuino de medirse, mirarse al espejo, de velar sus propias debilidades, pero también reafirmar su deseo a mejorarse, pues es un mensaje muy poderoso para el capital extranjero. Desde el momento que nos sumamos a la organización, yo le puedo a usted decir que en las interacciones que hemos tenido con muchas de las empresas que hemos anunciado recientemente a lo largo de estos últimos años, prácticamente todas mencionan la membresía de la OCDE, de Costa Rica, la OCDE, como un elemento distintivo del país. ¿Por qué? Porque nos pone en el estrado de los países serios. Entonces, con una especie de garantía, de sello de calidad, de que Costa Rica está emprendiendo el camino de las reformas, no el camino de la improvisación y no el camino, digamos, del desgobierno. Y por otro lado, y usted que siempre ha tenido también un compromiso por mejorar las relaciones, los estándares de la región en la que vivimos, está claro que el liderazgo de Costa Rica es muy importante para la propia región. ¿Por qué? Porque así ha sido la historia. Cuando Costa Rica da un paso adelante, otros nos observan, otros vecinos nos observan y ellos tal vez se animan a dar un paso adelante. ¿Qué estoy queriendo yo decir con esto? Que el proceso de reforma de incorporación de Costa Rica a la OCDE puede servir para inspirar, y estoy convencido que está sirviendo para inspirar a otras economías regionales a emprender sus propios procesos de reforma. No necesariamente bajo el paraguas del proceso de adhesión a la OCDE, pero se animan a mejorar sus políticas públicas. Sí, tienen acceso a las mejores prácticas, que al final de cuentas de eso se trata. Al final, mucha gente en ocasiones no entiende por qué o para qué Costa Rica es parte de la OCDE. Bueno, y ahí viene otro tema del que me gustaría conversar, que tiene que ver con la gestión por datos. El tomar decisiones desinformadas le sale carísimo a las economías, y el no aprovechar las experiencias por las que otras economías ya pasaron, otras economías que nos llevan algunos pasos adelante, es muy interesante, porque en la lógica evolutiva las economías también evolucionan. Entonces, usualmente las economías más avanzadas ya pasaron por donde nosotros estamos pasando, y tuvieron desafíos en ese momento, y para ese momento implementaron cosas que no salieron bien, otros implementaron cosas que salieron bien, y son lecciones aprendidas que en este momento están documentadas en la organización, y que los países miembros y los otros países, como bien lo decís, pueden analizar y adaptar a sus realidades para tratar de que esos desafíos y esas situaciones se solucionen con la menor cantidad de recursos y de la mejor forma, buscando el bienestar de las personas, porque al final de cuentas la política pública tiene la aspiración de buscar el bienestar para las personas. Y en ese esquema quería consultarte cómo lo has visto, si has visto un cambio en la gestión organizacional. Hace algunos años acá en Costa Rica todavía hablar de gestión por datos era un signo de pregunta. ¿Qué significa eso? Hoy por hoy, las bases de datos más sólidas probablemente en política pública del planeta las tiene la OCDE, y es un recurso que tenemos a disposición. Los datos, ahí están. Me imagino que te ha tocado, y eso es muy normal, todavía hay muchos sectores en el país que no les gusta que les enseñen los datos, porque no necesariamente los datos guían a una decisión que ellos quisieran. Pero entonces es eso, nos movemos de lo pasional a lo racional. Sí que quiera decir que las pasiones no son necesarias, porque la parte emocional es muy importante en el ser humano y en el desarrollo de las actividades económicas, pero cuando tenemos datos reduce el margen de error e incrementa las posibilidades de éxito. ¿Cómo lo has visto en Costa Rica? ¿Se está aprovechando? ¿Has notado alguna diferencia? ¿Cómo está ese tema de la gestión por datos? Muy importante. Y es que el espíritu o el epicentro de la política pública es el individuo. Cuando eso se desvirtúa, estamos ante una política pública fallida e ilegítima. Ahora bien, las políticas públicas tienen que ser
eficientes para poder satisfacer el interés público que persiguen. Y la única manera para determinar si son políticas públicas que cumplen su propósito es medirlas con datos. Por eso la evidencia es una parte fundamental en el quehacer de la política pública, en la implementación de la política pública, porque es lo que nos permite entender si está cumpliendo su objetivo o no. Y la OCDE, si tiene una riqueza, es precisamente que todo su trabajo, todas sus recomendaciones de política pública, todos los estándares emanados de los diferentes comités, siguen o están basados en datos, en evidencia, no en ocurrencia. Eso es quizás el principal valor. Y esto conlleva toda una transformación cultural, inclusive en la administración pública, intelectual. No es de la noche a la mañana que vamos a llegar donde queremos llegar, pero estamos viendo, puedo decir que he observado cómo en Costa Rica, en la diferente institucionalidad, no solamente del Ejecutivo, la academia se basa en datos de la OCDE. Las demás instituciones autónomas, los bancos, cada vez más esta cultura está permeando más en la administración de este país. Lo he visto también en colegas como en Mideplan, como en educación, que se amparan en esos datos. A veces no tan, ¿verdad? No tan bonitos, pero para eso estamos, para mejorar. El propósito es mejorar. El Sistema Nacional de Estadística Censo es quizás, y el Banco Central son las dos instituciones que generan los datos oficiales de este país. En política macroeconómica, la parte económica del Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística Censo es una institución muy importante, ambas tienen un papel fundamental en este dominio. Para que el primer punto, y que nosotros hemos podido implementar en casa con reformas a la ley de estadística y censo a raíz del proceso de la OCDE, fue precisamente el reforzar la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para que no sea un gobierno de turno el que manipule y le diga, muéstrame estos datos para que yo salga guapo en la foto. Eso no es un ejercicio sincero, eso es engañar al pueblo. Entonces, se le ha dotado al instituto recursos, se le ha dotado autonomía, y ahora cada vez más hemos visto cómo también, además de los esfuerzos que hace el instituto como tal y el Banco Central, que siempre ha tenido un desempeño extraordinario en su propia elaboración de estadísticas macroeconómicas. Lo importante es que esa información que emana de esos análisis estadísticos sea absorbida y sea utilizada por las diferentes agencias públicas e instituciones públicas en su quehacer y en su desempeño en política pública. Yo he visto que cada vez más, y me complace, como en el debate nacional, la evidencia, los datos, los números, los datos duros, son cada vez más parte de la construcción del diseño de política pública. Que es, al menos desde mi perspectiva, la única forma de llegar a acuerdos. Cuando las conversaciones las dirige lo pasional, y a mí me parece que es blanco, a otro le parece que es negro, y es muy difícil llegar a los puntos de encuentro, salvo que tengamos elementos imparciales que ayuden a tomar esas decisiones y a buscar el beneficio para las mayorías, y donde encontramos que hay un área que se va a ver afectada, analizar cuáles son las alternativas de solución. Y ahí voy a adelantar una de la estructura. Si es que 1 más 1 siempre va a dar 2, o debe dar 2. Debería de. Debería. Sí, ahí el tema es ese. Cuando hay pasiones, muchas veces la gente no quiere ver que 1 más 1 es 2. Tal vez porque ese 2 no es exactamente lo que más me favorece, pero de eso se trata. Si favorece a 10 y perjudica a 1, ¿cómo logramos entonces que se favorezcan a esos 10 y cómo trabajamos con el 1? Y ahí entonces la política tiene datos. Tiene datos. Y ahí viene otro elemento que es muy importante y que tiene que ver mucho con lo que a nivel de la Universidad de Costa Rica se ha estado trabajando. Bueno, ustedes en COMEX nos han apoyado muchísimo para el monitor OCDE,
que busca eso, tiene ese objetivo, ser esa herramienta imparcial que toma la foto y que dice, este es lo que está pasando en este tema a nivel internacional, esto es lo que está pasando en Costa Rica, e incluso desarrolló un programa que se llama Plan de Acción, que es tratar de entender cuáles son las actividades que desde la academia y desde otros sectores de la sociedad se pueden hacer para ir avanzando en la dirección adecuada, midiendo impactos. Y en eso, pues, quería consultarte cómo ves que la academia puede lograr esa relación de mutuo beneficio con la organización, con la institucionalidad costarricense. Yo siempre he sido muy verbal en decir que solo el gobierno central, porque muchas veces caemos en ese error, en el error de pensar que la organización interactúa con el gobierno central, interactúa con todas las partes de la sociedad. Y para todas las partes de la sociedad tiene recomendaciones. Y en un país como Costa Rica tan pequeño, no tiene una estructura pública que esté en capacidad de atender todo. Entonces, tenemos que entender que la forma de sacarle el máximo provecho a esta adhesión o a esta participación de Costa Rica, todos tienen roles. Y ahí uno de los actores es la academia. ¿Cómo ves esa interacción de la academia con la organización, de la academia con lo público, de la academia con lo privado, en esas relaciones virtuosas que tienen que suceder para que el país pueda enrumbarse en la dirección correcta? Sin duda la academia cumple un papel fundamental, trascendental en esta relación con la OCDE. Y parte de los llamados que se han hecho en París, tanto en el Consejo o en diferentes ámbitos como el Consejo Ministerial, las reuniones ordinarias del Consejo, se habla de cómo dar mayor transparencia en el trabajo de la OCDE, cómo acercar a la OCDE a los diferentes stakeholders, porque así al final de cuentas el individuo, la persona es el epicentro, el objetivo del trabajo de la organización, de una política pública fina, de una política pública bien elaborada, de una política pública basada en datos. Pues, hay que acercarse a ellos. Una cosa es la representación del país ante un organismo internacional, donde claramente eso reside en el Estado, en la institucionalidad pública. Otra cosa es la relación. Hay muchos ámbitos donde yo veo que la academia puede participar y tener un papel muy activo en su relación con la OCDE, más allá de la interacción que podamos tener y los esquemas de diálogo que podemos tener aquí, que tenemos ya con COMEX, con la universidad, con el observatorio, es la academia con la OCDE. Hay espacios de diálogo, de debate, de interacción, como el Foro Global de la OCDE, que es un foro abierto a la sociedad civil, que tiene lugar una vez al año en la ciudad de París, en la sede de la OCDE, donde participa la academia, donde participan diferentes organizaciones sociales, donde participan grupos empresariales, sindicatos, donde participan los medios de comunicación, es decir, un espacio abierto donde tiene lugar simultáneamente muchas actividades en diferentes temas, cada año cambia su temática, donde hay un espacio para la academia para que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica pues pueda ir, participar, deliberar y, por supuesto, exponer en algunos de los diferentes paneles o sesiones que se organizan en todo el foro. Está el Foro Económico de América Latina y el Caribe, que también es otro foro que tiene una temática que cambia año por año, en la cual París, la OCDE, que es un espacio organizado por el gobierno francés, el BID y la OCDE, donde también se da la voz a actores sociales, incluido, por supuesto, la academia. Hay iniciativas muy interesantes donde también los jóvenes estudiantes tienen un espacio de participación activo en la organización. El Young Associates Program, que es un sistema de pasantías, inclusive pagadas, para jóvenes estudiantes que quieren pues tener una inmersión en el trabajo y en el debate deliberativo de las políticas públicas de la OCDE mediante pasantías, y el YouthWise, que es un consejo asesor de los jóvenes, donde ya hemos tenido a costarricenses siendo parte de ese consejo asesor, estudiantes
costarricenses. Y ellos alimentan, mediante papers, mediante documentos, llevan la voz de la juventud mundial. Obviamente, hay unos retos comunes en la juventud. La necesidad y la inquietud por un empleo, un futuro y un empleo decente, condiciones de vida decentes, un mundo, un planeta cada vez más limpio. Entonces, es un consejo asesor similar al empresarial y sindical, donde los jóvenes participan y llevan la voz a la OCDE, según distribución geográfica, por supuesto, la representación de las Américas, de diferentes zonas, y ahí Costa Rica ha estado activo. La academia también puede emprender sus propias relaciones con estudios, con la misma organización, en algún tema que sea de interés, y por supuesto, en las discusiones de materia educativa. Si bien son los ministros que se sientan en los respectivos comités, el Comité de Educación suele elaborar documentos y suele también organizar eventos y foros globales donde también participa la academia y llevan también su voz a las discusiones de país. Entonces hay una multiplicidad de oportunidades en las cuales la academia, la Universidad de Costa Rica en este caso, pues pueden eventualmente tener una relación más cercana y una interacción más directa o más inmediata con la documentación, con las discusiones que emanan de la OCDE. Sí, y en realidad ahí en ese tema la organización es muy compatible con la academia, porque todo lo que se hace es basado en ciencia, basado en datos, es evidencia. Así es. Y en eso la academia, esa es su línea o su vocación, y siempre se ha tenido el desafío de conseguir los datos. Así es. Porque si no hay datos es muy difícil hacer investigación. Para el caso de Costa Rica fue súper interesante y sigue siendo interesante el visualizar que en realidad no era que no teníamos datos, es que nos falta estructurarlos y nos falta integrarlos. En algunos casos parece que no los había, en otros casos pues había que pulirlos o estructurarlos muy bien. Sí, pero cuando uno se pone a analizar el estado de situación de Costa Rica versus el resto de Latinoamérica, y en este caso ya comparándonos con OCDE, tal vez la brecha es un poco más amplia, pero los datos están. Los datos se han producido, no se han producido en la estructura adecuada para digitalizarlos, y ahí vienen una serie de temas, pero lo importante es que se tiene elementos. Costa Rica tiene los elementos para trabajar. Así es. Y ahí te quería consultar dónde está Costa Rica o cómo está visualizando Costa Rica. He notado que en la organización en los recientes meses se ha dado una transición fuertísima a inteligencia artificial. He notado que lo han metido en prácticamente todos los temas. ¿Qué está viendo Costa Rica? ¿Cuáles son las prioridades de Costa Rica para los próximos 3 años? Haciendo alusión de que estamos a 3 años. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Cuáles son los temas más relevantes? ¿Dónde vemos que podemos tener el Pareto del 20% que nos genera el 80%? ¿Cómo lo estamos viendo? Muy bien. Antes de entrar a eso, se me quedó otro temita en la cabeza relacionado con la interacción con la OCDE. La OCDE recibe y tiene un plan de visitas de centros universitarios con estudiantes y profesores de todas las universidades del mundo, de Corea, de Italia, de México, de Chile, de Japón, de Australia, que son iniciativas importantes. ¿Por qué? Porque se hace una agenda tailor-made, específica a la medida, según los temas de interés de los visitantes. Me gustaría algún día ver una delegación universitaria de profesores, de estudiantes costarricenses que hagan esta inmersión en la OCDE, que suele ser de unos 2 o 3 días. Pues me gustaría también ver eso en algún momento. Vamos con la tarea. En relación a las prioridades de Costa Rica, por un lado, por supuesto, recordemos que en el proceso de incorporación a la OCDE tuvimos que transitar por 22 comités que nos evaluaron con mucho rigor en una infinidad de políticas públicas de salud, de comercio, de inversión, de competencia, temas fiscales, medio ambiente, entre tantos otros. De esos 22 comités,
Hubo un número de comités, 6 específicamente, en los cuales quedamos con tareas pendientes. Fue tanto el avance que se hizo en esos comités que nos dieron un voto de confianza y nos dieron el aprobado, con la condición de que en un periodo de 2 o 3 años o 4 años, no hay un imperativo de hacerlo, de satisfacerlo en un plazo específico, una fecha límite, pero hay una expectativa de hacerlo lo más pronto posible. Vean, desde 2010, de la incorporación de Israel y Chile, todavía esos países tienen tareas pendientes. ¿Cuál es la consecuencia? El color. El color ante la comunidad internacional, ante la membresía de la OCDE, y el color ante los costarricenses. De esos 6 comités, pesca, gobierno corporativo, medio ambiente y gobernanza pública, que recibimos nosotros en mayo de 2022, hemos ya satisfecho 4. Queda pendiente competencia y me falta uno, y químicos y competencia. El compromiso del presidente fue, y esa fue una instrucción que me dio el gobierno, realmente, quiero satisfacer los 6 postulaciones, quiero cerrar eso durante nuestro gobierno. Y vamos por buen camino, llevamos 4 o 6, nos queda el segundo tiempo todavía por jugar. Estamos empezando el segundo tiempo, entonces yo creo que vamos por buen camino. Cumplir con la tarea pendiente, con las reformas pendientes. Segundo, Costa Rica está claro de que tenemos una responsabilidad, un liderazgo que ejercer en América Latina, particularmente en la región de Centroamérica y el Caribe. Vean, si usted está poniendo su casa en venta, la tiene muy bonita, pintada, su jardín bien hecho, pero su vecino, sus vecinos de al lado, tienen sus casas despintadas, decaídas, la maleza creciendo en el jardín, pues eso le quita valor a su casa. Si sus vecinos tienen sus casas bien pintaditas, su jardín bien hecho, podado, como tiene su casa, pues le da valor a su casa. Y si queremos presentarnos como una región interesante para la captación de inversión extranjera, para proyectos de desarrollo conjuntos, tenemos que desear, es un deseo de que nuestros vecinos también vayan mejorando. Nosotros queremos trabajar con la región de Centroamérica, con el Caribe, que la OCDE pues, pueda emprender trabajos liderados por Costa Rica, por supuesto, porque somos los miembros de la organización, no, pero con un énfasis en cómo mejorar las condiciones de vida en Centroamérica, cómo mejorar la gobernanza, número 1, porque la corrupción es el mal de todos los males. Si hay corrupción, todo lo demás va a estar corrupta, la economía corrupta, la sociedad corrupta, las finanzas corruptas, la gobernanza, que es uno de los talones de aquí de la región, las buenas instituciones eficientes, por supuesto, una mayor nivelación de la cancha en los mercados, unas mejores condiciones sociales, educación, medio ambiente también. Es decir, tenemos un imperativo, un mandato, que no nos lo ha dado nadie, sino que nos lo ha dado nuestro propio liderazgo, que hemos tenido la madurez costarricense en la región y tenemos que ejercerlo. Por otro lado, Costa Rica ha sido muy activa en la organización y hoy día tenemos a muchos delegados costarricenses liderando los burós, los comités ejecutivos de diferentes comités sustantivos, el board, la junta directiva de los comités, en seguros, en turismo, en salud, en comercio, en medio ambiente. Tenemos al embajador Elías Soleil, que es el presidente nada más y nada menos que el Comité Ejecutivo de la OCDE, que es el principal órgano colegiado después del Consejo, que es el máximo órgano decisorio. Pues el Comité Ejecutivo es donde se cuecen las habas, es donde se cocina todo, donde se llevan las negociaciones, donde se dan los pleitos y ya llega todo sobre el Consejo para que el Consejo tome una decisión política. Pues tenemos a un costarricense liderando ese
tenemos cada vez más costarricenses que pueden participar y aspirar a un empleo en la organización, porque uno de los beneficios de la membresía es que también pues, costarricenses pueden trabajar en expertos costarricenses de diferentes disciplinas, pueden ser parte del staff de la OCDE. El año que viene vamos a perseguir la ministerial de la OCDE. Al tercer año de membresía, siendo el new kid on the block, como se dice por ahí, en los nuevos del vecindario, el chiquillo nuevo de la escuela, pues Costa Rica ya ha sido concedido, se le ha concedido el honor y la responsabilidad de presidir nada más y nada menos que la máxima reunión, la presidencia de la organización quizás internacional más relevante, la OCDE, en mayo de 2025. Obviamente no podemos dispararle a todos los pájaros. Nosotros estamos poniendo mucho énfasis a la economía digital, inteligencia artificial, como usted bien ha dicho, que cada vez tiene un papel más protagónico en el quehacer de política pública, en la economía, en los negocios, en todo, en la vida cotidiana. Pues es un tema en los cuales la OCDE está trabajando mucho y nosotros estamos muy interesados en avanzar en esos diálogos, en esas discusiones de la economía digital, ciberseguridad, comercio y resiliencia de las cadenas de suministro. Costa Rica es un país que le ha apostado, le sigue apostando al sistema multilateral de comercio, la OMC. Su propia gobernanza y la coexistencia, la cohabitación de economías G7 con economías las menos avanzadas del mundo, países en guerra, Rusia, Ucrania, países proteccionistas como la India, países aperturistas. Pues llegar a los consensos en una organización de 160 plus, usted la conoce muy bien, cada vez es más desafiante, complicado. Y ha habido una erosión del sistema multilateral. Yo creo que la OCDE, sin convertirse, porque no replica la negociación de la OMC, y tampoco es necesariamente un foro de negociaciones comerciales, sí que puede apoyar e impulsar el trabajo de la OCDE, el de la OMC. Estamos viendo una huida hacia el plurilateralismo y la integración regional, ante la erosión del sistema multilateral, donde usted hasta le gana cantenciosos a algunos países y el laudo queda en el limbo porque lo apelan ante la inoperancia de nuestra operación. Entonces, sí, hay que reconocer, vamos a seguir desplegando esfuerzos y apelando a la importancia del sistema multilateral, pero estamos claros que tenemos que avanzar y ser pragmáticos por otras vías. Yo veo aquí la OCDE que puede jugar un papel muy importante en apoyar a la OMC y en que quizás la OCDE puede ser, si bien no sustituir a la OMC, sí ser un espacio donde se impulsan proyectos de integración económica regionales, de bloques plurilaterales, que es la tendencia. Es la tendencia. Otro tema, semiconductores. Hemos visto cómo Costa Rica está teniendo, le estamos apuntando a esta industria que verdaderamente es una industria muy sofisticada, muy compleja, pero en la cual ya tenemos participación y experiencia de camino recorrido. La alianza con los Estados Unidos bajo Chips and Science Act va a marcar un antes y un después para Costa Rica, y estoy completamente seguro. Esto apenas empieza, pero tendrá que ser continuado como una política de Estado por quien venga en el 2026. Y un sector estratégico. Y después un sector estratégico. Entonces, la OCDE también, ya se olvidaron las marcas, ni Lerda ni Perezosa, ha constituido también una red donde no participan todos, porque no todos tienen interés o potencial de ser parte de la cadena, pero sí la OCDE está elaborando datos, elaborando reportes, emanando recomendaciones de política pública, mejores prácticas, una red donde Costa Rica participa activamente y también es una de las prioridades que estamos dando. Enfocada en comercio. En comercio, en semiconductores. Específicamente en semiconductores. En semiconductores, específicamente, esa es la novedad, o sea, esa es la última línea de trabajo que han aprobado. Bueno, y es que es un tema que se ha convertido estratégico
no solo el esquema tradicional, sino hasta para temas de seguridad nacional, para una serie de elementos que cada vez toman más relevancia. Mencionaste la ministerial. Bueno, y volviendo un paso atrás, con relación al impacto de Costa Rica en la región, que eso fue una de las motivaciones que en algún momento la gente decía, pero ¿por qué la OCDE está viendo a Costa Rica? Bueno, Costa Rica se convierte en un ejemplo para poder replicar buenas prácticas en la región, y en eso a mí me gusta el esquema confuciano de que si tus vecinos no están bien, vos no vas a estar bien, porque así es. Y parte del rol de Costa Rica es cómo logramos que nuestros vecinos implementen buenas prácticas, y la OCDE en esto se convierte en un elemento importante de referencia, y ahí yo veo un rol fundamental de la academia. La academia puede convertirse en esa herramienta, en ese brazo consultor del Estado costarricense para trasladar ese conocimiento. Desde ya yo te digo que claramente quiero escuchar y voy a escuchar la voz de la academia en la construcción de la agenda, de la narrativa que vamos a llevar allá. Por supuesto, va a estar enfocado en economía digital, comercio, pero sí es importante, así como con la academia, con otros actores sociales, voy a emprender un diálogo, porque Costa Rica va a tener no solamente un honor, pero como he dicho, una responsabilidad. Sí, y porque esa era la pregunta. La pregunta es, con relación a la ministerial, es efectivamente una oportunidad a la que Costa Rica le puede sacar mucho provecho. ¿Cuáles son las oportunidades y cuál es el provecho que le podemos sacar? Implica una responsabilidad de que todo salga bien. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las responsabilidades de Costa Rica para que la cosa salga bien y se le pueda sacar el máximo beneficio? La proyección del país va a ser enorme. Yo sé que a veces la OCDE pues, puede sonar un poco abstracto, es un tema muy abstracto. Cuando hablamos de política pública, es una discusión abstracta en principio, en el fondo no. Entonces, yo creo que la proyección que vamos a tener como un país que está a la vanguardia de la capacidad, que tiene el coraje y la valentía de perseguir semejante responsabilidad, pues es único. Estamos ahora en un momento de conformación, obviamente, de una especie de comando de campaña interinstitucional para definir, obviamente, las líneas prioritarias de trabajo en consulta con la Secretaría. Obviamente, la presidencia tiene la posibilidad y tiene el deber y el derecho también de proponer la agenda, que luego va a ser aprobada por el Consejo. Para ello también la presidencia se tiene que dejar acompañar por 2 o 3 vicepresidencias entre la membresía. Normalmente se elige alguien de Europa, ¿no? Y alguien de Asia y el Pacífico, para que haya un balance regional. Costa Rica, pues ciertamente nosotros vamos a analizar lo que mejor le convenga no solamente al país, pero también a la organización en sí misma para la definición de esta agenda. Si yo le puedo adelantar que por supuesto las grandes líneas de discusión van a ser en torno a la economía digital y comercio. Valiosísimo. Medio ambiente es importante, posiblemente va a haber algo también ahí en el menú. ¿Qué pasa? Es que yo quiero trascender el año que viene, justo en los mismos tiempos, Costa Rica va a estar copresidiendo no solamente la ministerial de la OCDE, sino la Conferencia de Naciones Unidas de los Océanos. Ya tenemos mucho ahí. Queremos también mostrar que Costa Rica tiene otras caras, que Costa Rica es un actor relevante en el concierto de naciones cuando se habla de comercio, que es un actor relevante cuando se habla de economía digital. Entonces quiero trascender un poco ese estigma, en el sentido que sí, ambiente, somos verdes, somos azules, pero también somos esto, también somos digitales, también somos manufactura avanzada. Entonces, en coordinación con mis colegas, como ya he visto que Cancillería van a estar liderando justo en unos tiempos una conferencia más allá que una ministerial de Naciones Unidas,
en océanos, pues yo creo que eso se lo va a dejar a ese espacio y nos vamos a enfocar en la economía digital y comercio. Me parece muy bien y pertinente y oportuno el hecho de que Costa Rica tenga acceso a un espacio donde se discuta cómo se come esto, porque todavía mucha gente está tratando de entender qué es lo que está pasando. En un mundo que está cambiando cada vez más rápido, el poder tener espacios de discusión, acceso a mejores prácticas, a conocimiento y a datos, es un valor enorme que espero que Costa Rica le saque el provecho. Desde ya nos comprometemos en lo que necesiten, estamos a la orden para apoyar y para servir. Con mucho gusto. Y bueno, agradecerte. Con mucho gusto, John. Es que usted ha dicho algo muy importante. Es importante el participar. Es importante, se avecina una nueva arquitectura económica, financiera, tributaria, una nueva arquitectura institucional internacional. Y es importante que Costa Rica esté ahí, que no sea un destinatario, que no sea un sujeto pasivo, sino que sea activo. Y es lo que pretendemos con esto. El espacio me parece valiosísimo porque, como vos lo decís, los cambios que se vienen en los próximos 5 años no sucedieron en los últimos 50. Son cambios enormes y las sociedades y los países tienen que organizar sus estructuras para poder hacer esas transiciones de forma exitosa. De otra forma, los desafíos son grandes. Así es. Y estar acompañado de países como los miembros de OCDE creo que es los G7. Muy valioso. Me dice usted que nunca hemos tenido un espacio donde conversamos con el Sherpa G7, Costa Rica está ahí. Muy valioso. Ministro, agradecerle muchísimo el tiempo, el espacio, la información y espero que pronto podamos conversar nuevamente y nuevamente ponernos a la orden y a disposición para colaborar. Estoy claro que la academia puede aportar muchísimo y ya estamos trabajando para que eso suceda de esa forma. Encantado. Muchísimas gracias. Un gusto. Estamos hablando. A vos. Pura vida.